Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Gracias a los que están aquí de forma presencial. Qué bueno que están aquí, Estuardo. Excelente. Nos falta tu esposita. ¿Dónde está tu esposita? Ah, vaya. Qué bueno. Y pues, mm, ¿no? Por eso me escuchas ahí. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, ¿verdad? Ok. Bien, entonces bájale volumen ahí también. Bueno, gracias a todos por conectarse. De verdad, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Hoy, pues, vamos a tocar un tema bastante curioso. Y yo quiero primero mostrarles el versículo con el que vamos a iniciar. Y está en Deuteronomio. Ahorita te lo voy a colocar aquí en la pantalla para que todos lo puedan ver. 30. Vamos a pasar esto para acá. Y así lo vamos a mostrar a todos aquí también. Aquí está. Lo vamos a ampliar el tamaño porque ahí está un poquito pequeña la letra, ¿verdad? Ok. A ver, ¿dónde quedó? Uy, Dios. Me perdió el versículo. Aquí está. Ahí estamos. Ok. Les voy a compartir entonces el versículo con el que vamos a empezar ahora. Ok. Ahí está. Perdonen, pero como estoy trabajando a distancia con la pantalla, ahí está. Bien. Ese es Deuteronomio 30:15 en la Reina Valera. Y vamos a leerlo. Dice, mira, yo he puesto delante de ti. Yo he puesto delante de ti la vida, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mira más, perdón, más si tu corazón se apartara y oyera y no oyera, y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días sobre la tierra a donde vayan, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos, y aquí en el 19 enfatizar un poquito, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo es bastante bonito, es bastante curioso, porque Dios nos da a elegir. Todo es cuestión de elecciones, todo es cuestión de decisiones. Y en este versículo es impresionante porque Él nos pone a elegir entre dos caminos. Dice en la palabra, he puesto delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal, pero es cuestión nuestra cuál de los dos vamos a optar. Ahora, hay cosas por las que a veces continuamente oramos y no está mal estar pidiéndole a Dios, por ejemplo, la bendición, que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en algún área, pero hay cosas que son condicionadas. Hay cosas que si yo no estoy provocando que la bendición venga a mi vida, no va a venir por más que hagamos una cadena de oración o hagamos, pongamos a un montón de gente a orar o hagamos ayuno y estemos, qué sé yo, si no estoy cumpliendo o provocando que las cosas sucedan. Y aquí dice claramente, dice, para que andes y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. A veces queremos
que nos vaya bien en la vida y queremos la multiplicación de parte de Dios, pero aquí está claramente la norma. Escogiendo bien, dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Esas son las reglas para que nos vaya bien. Entonces, si Melanie quiere que le vaya bien en su trabajo, Estuardo, Tony, Silvia, etcétera, Bertita, quiere que le vaya bien en su hogar, hay reglas. A veces decimos, pero ¿por qué será que no me va bien a mí? Y es porque no estamos amando a Dios ni andando en sus caminos. Ahora, ¿qué crees, Melanie? ¿Tú qué crees que es andar en los caminos de Dios? Exacto, hacer las cosas correctamente, como a él le gustan. Estuardo, ¿algún ejemplo que me pudieras poner de andar en los caminos de Dios? Sí, hacer las cosas. Hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No conforme a lo que yo piensa, yo piense, yo crea o con lo que yo me siento bien. Entonces, a veces queremos que Dios haga todo, pero gran parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros va a depender de nosotros. Y Dios viene en esta parte, me impresiona, por eso el 19 yo decía que enfatizarlo bastante, porque dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Viene Dios y llama a los cielos y a la tierra en contra de nosotros si escogemos mal. Es decir, que va continuamente, si escogemos mal, la tierra y los cielos nos van a estar recordando nuestra decisión. Y es ahí donde tenemos que detenernos. A veces no tomamos malas decisiones y qué bueno fuera de que nuestras decisiones solo nosotros tuviéramos que pagar la factura de esas decisiones, pero no, nos pasamos llevando a un montón de gente. Nos pasamos llevando a nuestra familia, nos pasamos llevando a nuestros hijos, si ya tenemos hijos, si todavía estás soltero o soltera, te pasas llevando a la gente que te rodea, te pasas llevando. Fíjate que hay una parte en la Biblia en donde Jonás, Dios llama a un profeta que se llamaba Jonás y le da una instrucción muy clara y le dice que tiene que ir a un lugar, pero él se va a otro lugar, sube a una barca y se va muy lejos de un barco, se va a una embarcación y se va muy lejos de donde Dios lo había mandado. Ahora, el problema fue que en ese camino empieza una tormenta muy fuerte, empiezan olas y Jonás se esconde, Jonás se oculta dentro de la barca, pero porque Jonás sabía que lo que estaba pasando era por consecuencia de él y la gente tuvo que tirar mucho de los alimentos y de las cosas que llevaban para con tal cuidando de que el barco no se hundiera. Hasta que llega un momento en que Jonás dice, no, lo que pasa es de que a mí me está pasando esto porque Dios me mandó a hacer algo y yo no le quise obedecer. Fíjate que Jonás no estaba en los caminos de Dios, no estaba obedeciendo la palabra de Dios que Dios le había mandado a hacer. Y a raíz de su decisión, el barco estaba a punto de hundirse. Y con el barco ya se habían perdido víveres, ya se había perdido muchas cosas y encima se iba a perder el barco y encima se iba a perder seguramente las vidas de las personas que iban con él en el barco. Por eso te digo que cuando tú decides mal, cuando nosotros tomamos decisiones que nos hacen solo sentir bien a nosotros, podemos podríamos pasar llevándonos a mucha gente que no tiene nada que ver, que luego tal vez estuvo con nosotros porque es familia, porque nos ama. Sandy, estaba en muerte. Y luego podemos pasar llevándonos un negocio, podemos estar haciendo quebrar incluso a una empresa, porque nosotros tomamos decisiones que a nosotros nos parecían mejor o con las que nosotros nos sentíamos bien, pero hay cosas que van a repercutir, nuestras decisiones van a afectar. Yo estoy seguro que nadie desea, Mayra no desea nada malo para su familia, pero si Mayra no toma decisiones correctas, va a traer las cosas malas a su hogar. A veces pasan cosas en nuestro hogar y es porque hemos dado lugar a que el enemigo entre. Un paréntesis, por si no lo recuerdan, algo que abre un portón, ¿no? Miren, el diablo es tan astuto, pero el diablo con una rendijita que uno le abra, por ahí se mete. Pero algo que le abre las puertas por completo y hasta las ventanas y le pone lucecitas, bienvenido al diablo, a nuestro hogar, a nuestra vida, es nuestro carácter. Cuando tenemos un mal carácter. Ahora, cuando tú puedes identificar que en tu carácter estás siendo muy explosivo o explosiva, la Biblia dice que tenemos derecho a enojarnos, pero no tenemos derecho a pecar. La Biblia literalmente dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, enojate, pero no te pases, no te salgas de los límites.
Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Porque das lugar al diablo cuando tu carácter, cuando tu temperamento es demasiado impulsivo, demasiado explosivo. Y esas son áreas que vamos entregando y vamos cediendo esas áreas al diablo en nuestra vida. Dios puso al diablo para que esté debajo de nuestros pies. Sin embargo, cuando yo me he topado con gente que dice, mire, el diablo me está atormentando, y hay gente que dice, mire, que aquí me tiene el pie el diablo, mire, aquí me lo tiene, digo yo, ¿para qué lo subió si estaba en el suelo? Era el lugar del diablo, ¿para qué lo subió? ¿Qué fue lo que pasó? Le cedemos lugar, le cedemos autoridad al diablo sobre nuestra vida, con nuestro carácter, con cosas que estamos haciendo, con música a veces que en vez de dejarnos algo positivo, empieza a ministrar algo negativo, con temas incluso que no son correctos. A veces perdemos tiempo en platicar temas que no son nada edificantes, que por el contrario empiezan a desboronar tal vez los principios que queríamos mantener cuando empezamos en los caminos de Dios. Por juntarnos con personas que nada que ver con Dios. A veces es lamentable, pero tenemos que dejar cierto espacio con ciertas personas porque esa situación lo único que va a generar en nosotros va a repercutir en, en una, acarrear para nuestra vida cosas negativas. Yo sé que nadie aquí ha buscado a propósito que pasen cosas difíciles, que tu familia esté pasando por mala economía o una enfermedad o situaciones similares, pero nuestras decisiones pueden estar atrayendo las cosas malas. Hay un versículo que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. A veces podemos decir, no, yo conozco a Dios y yo amo a Dios, sí, pero con tus palabras lo dices, pero con tus actitudes muestras otra cosa. Hay otro versículo que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínate qué triste que Dios pueda vernos. Ahora, te lo quiero pasar a algo más cercano. Imagínate que está una pareja de esposos y juraron amarse y juraron estar en las buenas y en las malas, pero cada quien por su lado. Cada quien está enfocado en sus propios intereses. Y tal vez cargan el anillo de bodas todavía. Yo el mío creo que lo perdí. Bueno, ya yo lo había perdido, lo encontré y de ahí me lo perdió mi esposa, de ahí lo encontré, de ahí lo volví a perder. Ah, lo tiene mi esposa ese. Se salvó. Entonces, puede haber una pareja que aún esté con el anillo de bodas. Y tienen, así como mi hermana, aquí tiene cuadros de celebrando desde cuando se casó y luego de cuando celebró 25 años de casada. Y hay familias que, puede haber una pareja que puede estar con esos recuerdos, pero cada quien por su lado. Sus corazones se han distanciado. Existe algo en los matrimonios, algo que se denomina divorcio emocional. Ya cada quien está por su lado. Siguen viviendo juntos, lo único que comparten es una casa, una cama, hasta los hijos si es que los hay. Pueden compartir incluso hijos, pueden hasta tener intimidad, pero no están realmente unidos. Cada quien por su lado. O de repente viene la esposa y quiere acercarse a su esposo, pero el otro cuate bien metido en Netflix, en una maratón de series de Netflix, o en algún deporte. O viene el esposo y quiere acercarse a la esposa y la esposa solo enfocada, hablando solo con la mamá por teléfono, visitando a la mamá continuamente, viendo novelas. Ahora, esas son situaciones muy normales o muy normales en las parejas. Te va a caer, Salvador. Cualquier similitud es pura coincidencia. No, y eso es normal, eso lo vivió hasta Adán en el huerto, ¿verdad? Estaba Eva distraída platicando ahí con con la serpiente todo el tiempo. Yo todavía tengo agua, gracias. Entonces, de alguna forma, esas cosas van separando relaciones.
y empezamos a dañar una relación y empezamos a tomar decisiones porque nos empezamos a enfocar en otras personas o en otras cosas, y eso podría aún una pareja de esposos seguir con el anillo, seguir viviendo juntos, pero ya están separados. Es lo que Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que una esposa podría decir, mi esposo dice ser mi esposo, pero él está enfocado más en otra gente, o está enfocado más en su familia, o está enfocado más en su deporte, o en una serie de Netflix, que enfocado en su hogar. Y eso es lo que Dios dice en ese versículo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema es de que tendemos a alejarnos de Dios y empezamos a tomar decisiones que nada que ver con Él, que no están basados, gracias, en su palabra, que no están basados en lo que Él enseña. ¿Cómo era que decías, Melanie, que era estar en los caminos de Dios? ¿Cómo fue que lo dijiste? ¿O qué dijiste que era estar en los caminos de Dios? Hacer las cosas como a Él le gustan. Y vuelvo a poner el ejemplo de una pareja. Yo estoy seguro que mi hermana le prepara la comida a su esposo que le gusta. ¿Alguna comida que a Tony definitivamente no le gusta? Que no le guste. Todo lo que lleve queso. Con que de queso. Todo lo que lleva queso. Yo estoy seguro que mi hermana no le hace a propósito esa comida con queso. ¿Por qué? Porque no le gusta. Y así tiene que ser, como Melanie decía, estar en los caminos de Dios, hacer las cosas que a Dios le gusten. Tal vez a mi hermana le puede fascinar el queso, pero si a su esposo no, lo hace por agradarlo. Y con Dios es similar, nuestras actitudes, nuestras decisiones tienen que estar basadas en agradar a Dios, en hacer sentir a Dios que para mí Él es lo más importante. Ahora, este versículo en Deuteronomio decía que Dios nos pone a elegir y a mí me fascina porque todavía nos dice, escoge el bien y la vida, así como que te voy a dar un consejo, pues, o sea, está diciendo, mira, está esto malo y esto bueno, pero te conviene más lo bueno, te conviene más lo bueno, escoge lo bueno. Pero a veces no nos obliga, Él no nos va a obligar en algún momento. Cuando yo empezaba en las cosas de Dios, yo me recuerdo que yo me enojaba mucho conmigo y yo decía, siempre hago lo que no tengo que hacer y ando pensando lo que no tengo que pensar y mis ojos, mi pensamiento, mis palabras, mis actos se van para donde no debería. Y un día yo le decía a la persona que era mi líder en ese entonces, se llama Claudia Lundman, ella está ahora en Alemania pastoreando. Y yo le decía a ella, mira, y yo me enojo continuamente y yo le digo, ¿por qué Dios no me hace, no hace conmigo lo que Él quiere hacer? Y me decía una gran verdad de ella y me decía, es que Dios quiere hijos, no quiere títeres. Por eso Dios nos da a elegir. Por eso hoy Melanie escogió qué ropa ponerse, por ejemplo, Bertita escogió traer esa chumpa o pudo haber traído otra. Porque Dios nos da a elegir, nos permite la elección. A eso se le llama también libre albedrío. Se me lava la tringua, pero entonces es otra forma. O libre voluntad. Tenemos la libre voluntad, pero en esa libre voluntad, ¿por qué Dios nos dejó esa libre voluntad? Y es porque quiere que aprendamos a obedecer lo que su palabra dice. Es como cuando hay gente, yo hablaba la vez pasada con una persona y me decía, ¿por qué Dios dejó el árbol en el jardín del Edén, el árbol del que él no quería que comiera? No lo hubiera puesto en otro lado. O lo hubiera puesto en alto, donde no llegara Adán y Eva. ¿Y por qué lo puso en un lugar donde estaba accesible? Que era porque desde ahí Dios estaba enseñando o queriendo que aprendiéramos principios. Fíjate que en Deuteronomio habla también, si no estoy mal, son 13 versículos de las bendiciones de la obediencia. Y habla el triple de versículos seguidito de las consecuencias de la desobediencia. Es increíble que hay muchas bendiciones, pero consecuencias de la desobediencia triplican las bendiciones que podríamos recibir si somos obedientes. Y en el caso de Adán y Eva, dejó el árbol en medio del Edén a nuestro alcance con la posibilidad que nosotros, en este caso, que ellos eligieran. Y así hasta el día de hoy, Dios está esperando que tomemos buenas elecciones. Yo quiero que leamos otro versículo. Vamos a ver.
Voy a poner aquí en la pantalla. Y está en Romanos, siempre en Romanos 8:14. No se me vas a ver mi cabeza chiquita. Está durmiéndose la nena. Sí. Ok. Romanos 8:14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo con esto. Aquí está para los que creímos en algún momento que todos somos hijos de Dios. Aquí hay otro indicio más de quienes sí son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, otra traducción de Abba Padre es papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate que este versículo da también una clave bastante importante. Cuando tomamos las decisiones de agradar a Dios, de buscar hacer a un lado nuestra carne, hacer a un lado nuestra forma de pensar, cuando queremos de verdad hacer sonreír a Jesús, buscamos hacer sentir bien a Dios, dice este versículo, porque todos los que empezamos a ser guiados por el Espíritu. Y dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los demás siguen siendo solo creación. Y un bebito, pues no ha tenido la oportunidad ni la guianza para ser guiado por Dios. Solo la creación. Solo somos un perrito, una planta, una nube, un árbol, son solo creación de Dios. Pero cuando tú decides dejarte guiar por el Espíritu de Dios, entonces pasamos a ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, en el capítulo 1 de Juan dice, porque hablando de Jesús, dice, porque él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo entonces cuando alguien cree, sino también cuando alguien se deja guiar, porque luego la gente dice, no, pero yo también creo en Dios. Sí, también el diablo cree en Dios. De hecho, el diablo conoce a Dios cara a cara, pero eso no lo hace hijo de Dios. Lo que nos hace hijo de Dios es haber creído en Jesús, pero también dejarnos guiar por el Espíritu. La relación con Dios a través de nuestra oración con Él nos acerca al Espíritu, nos empieza a guiar, nos empieza a instruir y eso empieza a agradar a Dios y eso nos hace ser parte de sus hijos. Pero también no quiere decir que no vayamos a cometer errores o que vayamos a ser perfectos. Nadie lo es. De hecho, no hay nadie que sea perfecto. No hay iglesia perfecta. Si hubiera una iglesia perfecta, el día que tú llegues a esa iglesia se dejó de ser perfecta. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. El día que haya una iglesia perfecta, si yo la encuentro, el día que yo pongo un pie en esa iglesia dejó de ser perfecta porque yo soy imperfecto. Entonces, necesitamos luchar, si bien no somos perfectos, pero sí luchar por hacer las cosas como a Dios le agradan, como a Dios lo hace sonreír, cosas que a Él le agradan. Hay cosas, hay hábitos que tenemos, hay pensamientos, forma de actuar que tenemos que no son gratas delante de Dios. Y cada quien las puede reconocer. ¿Qué nos toca? Ser sinceros con nosotros primero y decir, bueno, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito cambiar. Yo necesito ser otra persona. Yo no puedo seguir siendo esta persona. Y reconocer, no voy a poder solito, así que por favor ayúdame. Pero también para eso son estos grupos, para eso son estas reuniones en donde tratamos de juntos apoyarnos buscando esa mejora, buscando ese crecimiento. Dice en este versículo que acabamos de leer que también hemos recibido el espíritu de adopción. Ahí es donde pasamos a ser hijos, porque somos hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque los que era el pueblo escogido, los que eran netamente escogidos por Dios, era la gente de raza judía. Sin embargo, nosotros o todos los demás éramos vistos como gentiles, porque no éramos de la raza judía, pero a través del Espíritu pasamos a ser hijos adoptivos. Y por eso podemos clamar a Abba Padre o decirle a Dios papito.
Ahora, es el Espíritu quien da testimonio de nosotros. No son nuestras palabras, no es lo que mucho que digamos, es el Espíritu quien va a dar testimonio. Quiero leerte otro versículo que está ahí seguidito. Juan, Juan 1:12, gracias. Es donde dice que a los que creyeron en él y lo recibieron y creyeron en él. Es cierto. Bien, vamos a leer ahora Romanos 8:28. Ahí adelantito. Si estás siguiendo tu Biblia, ahí adelantito está. Hoy no nos vamos a saltar a mucho o no nos vamos a saltar a tantos versículos. Romanos 8:28 al 39. Siempre en la Reina Valera. Hoy Melanie está contenta porque hoy sí es su versión. Dice, y sabemos, mira el título de esta porción, más que vencedor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estacionémonos un momento en ese versículo. La traducción del original dice, y sabemos que todas estas cosas trabajan juntas, es decir, las cosas malas y las cosas buenas. Aquí está refiriéndose a todo lo que nos sucede. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿a quiénes ayuda bien? Un problema. A los que amamos a Dios. ¿Qué necesito? Amar a Dios. Yo le hablaba a mis hijos hace unas semanas y yo les decía, uno tiene que ser consciente y luego decir de repente, yo en algún momento me detuve y dije, Señor, yo creo que no te amo, yo creo que solo me caes bien porque no creo, con mis actos no estoy demostrando que te amo. Yo le decía a Dios, yo siento que no te amo como tú te mereces. Y entonces le dije, enséñame a amarte, enséñame a amarte. Yo quiero aprender a amarte. Y hay una canción bien bonita de Don Moen que dice, quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Esa canción a mí me gustó bastante, hasta el día de hoy la sigo oyendo, esta canción ya de bastante tiempo atrás, pero me gusta porque le pide a Dios, si bien para algunas personas esa canción es muy light, una persona en algún momento, está bien, pero es que lo que dice la canción para mí es importante. Yo en esa canción le digo al Señor, Señor, enséñame, yo quiero amar. Hay una parte que dice, hay un anhelo que solo tú puedes llenar, no, hay un vacío que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú puedes calmar. Y dice, sediento estoy de ti por conocerte. Y es lo que te estoy mencionando. Necesitamos aprender a amar a Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios, todas las cosas, hasta las malas, van a ser para algo bueno. Estás pasando tal vez por un problema. Esas cosas van a ser para algo bueno. Pero fíjate que es increíble en lo que torna el amor a Dios. Cuando tú amas a Dios, puedes pasar por un problema horrible. Y te voy a poner mi caso. Me aferré tanto a Dios cuando murió mi mamá. Fue tanto que me aferré a Él. Gracias a Dios no tenía nadie más a quien aferrarme, que me dio mucha paz. Y tal vez mi hermana recordará que en medio del funeral de mi mamá yo era el que estaba más tranquilo. Llegaron personas de la iglesia y yo puse unas sillas, hicimos una ruedita y yo platicando con ellos y hasta paré riéndome y todo. Y estaba con paz, porque Dios me dio esa paz. Ahora, después de que enterramos a mi mamá, ya cuando me quedé solito con mi esposa, porque no tenía todavía a mis hijos, bueno, Joshua ya estaba en la pancita de Sandy, pero no había nacido, y fue donde ya me cayó el 20, ¿verdad? Y ahí sí ya empecé a, a quebrantarme y empecé a recibir el consuelo de Dios también. Pero a pesar de ese dolor, Dios estuvo conmigo. Entonces, ¿a qué voy? Cuando tú te enfocas en amar a Dios, hasta las cosas malas, en medio de las cosas malas, vas a poder ver la mano de Dios sosteniendo. Fue Él quien estuvo conmigo cuando murió mi mamá y estuvo conmigo cuando murió mi papá. Estuvo conmigo antes de mi mamá cuando murió mi abuelita, que fue como mi otra mamá. Y Dios
a pesar de las dificultades, y te estoy poniendo un caso extremo, no te estoy hablando de que perdí el trabajo, perdí dinero, perdí un carro, no, perdí a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, que era como mi segunda mamá, cosas muy dolorosas, pero Dios estuvo conmigo. Mi esposa me mencionaba ahorita, así como con José, José estuvo, pudo experimentar a Dios con él en medio de todas las dificultades. Y si recordamos ese ejemplo, José fue vendido y traicionado por sus hermanos. No lo mataron solo porque no quisieron manchar un cuchillo, pues porque por eso fue que no lo mataron, pero pensaron en matarlo. Luego lo vendieron a unos mercaderes que pasaron, estos lo vendieron como esclavo. Luego es comprado por un principal de Egipto y la esposa como que lo vio muy guapo al muchacho. Le echó el ojo y le insistía en que se acostara con ella, pero él no quería. Y él decía, ¿cómo voy a traicionar a Dios? Y a mi amo Potifar, que es quien me compró como esclavo. Va a dar a la cárcel acusado injustamente de violación y pasa por todo un proceso. Pero fíjate que en todo ese proceso la Biblia relata algo bastante impresionante y dice, pero Dios estaba con él, pero él era próspero. ¿Cómo así? ¿Siendo esclavo era próspero? Sí, porque la prosperidad no tiene que ver con dinero. Él era próspero. Y siendo esclavo, era tan próspero que Potifar puso todo en sus manos. Y cuando lo acusan injustamente y va a dar a la cárcel, era tan próspero y Dios estaba con él, que el encargado de la cárcel, el jefe de la cárcel, puso a José encargado. ¿Qué fue lo que sucedió? Todas las cosas malas estaban empujándolo hacia un fin bueno. Y llegó un momento en que José llega a una posición tan importante en donde pudo salvar la vida de muchos judíos o de muchos israelitas en ese momento, que cuando él confronta a sus hermanos tenían miedo y decían que porque ellos lo habían traicionado al principio, y él dice, lo que ustedes planearon en mal para mí, Dios lo tornó en algo bueno. Y eso es increíble, pero no importa las cosas malas que puedan suceder, cuando amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y vamos a terminar de leer ese versículo que estábamos leyendo. En el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Y esto era parte de lo que mi esposa leía al principio. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ahí hago una pausa. ¿Sabes qué quiere decir esta parte de la Biblia? El que no escatimó ni a su propio hijo. Esto está diciendo, Dios amó tanto a Gaby que prefirió que su hijo fuera crucificado. O sea, es tanto el amor de Dios por Mari que prefirió a Mari antes que a su hijo. Eso es lo que dice este versículo. O lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. O sea, es tanto el amor por Berta, por Melanie, es tanto el amor que prefirió entregar a su hijo y ver morir a su hijo antes de ver a Estuardo pagar por sus errores. Así es el amor de Dios. Ya vamos a terminar. Dice, ¿dónde iba? Dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y terminando, dice en esta parte que es preciosa, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y mira esta parte de Pablo, por lo cual estoy seguro, otra versión dice, estoy totalmente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú optas por hacer sentir bien a Dios, agradarlo a Él, no habrá nada que te pueda separar del amor de Dios. Se podrá levantar cualquiera en contra tuya, pero lo hará sin Dios. Se podrá, eh, eh, se podrán juntar algunos a conspirar en contra tuya, pero lo van a hacer sin Dios. Y no importa lo que suceda, Dios va a estar contigo. Como lo leíamos, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Tú y Dios son mayoría. Necesitamos entonces comprender que, como decía en Deuteronomio, tenemos delante de nosotros dos opciones, pero es nuestra elección. ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que haces? Empieza a tomar decisiones correctas. Empieza a poner a Dios delante. A mí me fascina ver películas, por ejemplo. Hoy, ahorita, en vez de estar aquí predicando, me gustaría estar tal vez en mi casa descansando, viendo una miniserie de Netflix o viendo Distrito Comedia, viendo la serie de vecinos o, o, o nosotros los guapos. Eso me gustaría, pero yo tengo un compromiso con Dios. O me gustaría estar durmiendo, pero yo tengo un compromiso con Dios. Y yo estoy seguro que Maribel no está aquí porque no tenga nada que hacer. Un paréntesis, por favor. Si es posible, todos activen su cámara. Yo sé que Ninet no está aquí solo porque, ay, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer. No, yo sé que aquí está Ninet dedicando un tiempo que podría tal vez estar dedicando a descansar, pero le está dando lugar a Dios. Y yo quiero, Ninet en Estados Unidos. Dale, dale. Yo sé que Luisa, por ejemplo, nos comentaba que tenía la intención de venir aquí de forma presencial. Ella está aquí en Guate, pero no pudo venir. Sin embargo, aquí está conectada. Yo sé que Jay también está aquí, Jay Rosales está aquí, no porque no tenga nada que hacer, sino porque tiene el deseo en su corazón de poder compartir algo de Dios. Y yo quiero animarte. Dios pone delante de ti a elegir. Ordenemos nuestras prioridades, nada más. Es lo único que Dios espera. Que sepamos escoger bien y que con nuestras decisiones comprendamos que también Dios se va a encargar de que todo nos esté recordando que elegimos. Yo quiero terminar esta hora solo enfatizando bastante en que necesitamos cambios en nuestra vida porque hay cosas que van a suceder solo si yo tomo decisiones correctas. Si Tony quiere que le vaya bien en su vida, no va a ser estando metido todo el tiempo en la iglesia, que bueno. No va a ser leyendo toda la Biblia todos los días, que ojalá. No va a ser solo estar oyendo coritos todo el día, excelente, pero no va a ser así. Esas cosas son buenas, pero no son las que provocan la atención de Dios y la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿querés que te vaya bien? Hay dos opciones, o escoges el bien o escoges el mal. Lamentablemente, y lo hablábamos ahorita con Berta cuando veníamos, a veces tomamos malas decisiones y después le estamos echando la culpa a Dios. Algunos hasta se pelean con Dios por las charadas que a veces escogemos. Si fue mi elección. Yo he visto mujeres decir, es que el hombre con el que me casé, usted lo escogió, nadie lo obligó, usted solita lo escogió. Habían más, hasta más guapos tal vez, pero así lindo solo yo. Hasta cabal. Y a veces, sí, y hay otras personas, he visto, perdón, he visto mujeres que esperaban por un príncipe azul, pero como nunca llegó, se conformaron con un moradito y ese escogieron. Y después les va mal, pero porque no tuvieron, no fueron, no hicieron las cosas como Dios espera. No siguieron los caminos de Dios. No siguieron sus estatutos. Fíjate, en Deuteronomio eso decía, si obedeces a los estatutos, a lo que yo te he ordenado, te irá bien. Entonces, vamos a leerlo otra vez.
y vamos a terminar, este es el último versículo que compartimos, aunque lo compartimos al principio. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no oyeras, y te dejaras extraviar, y te inclinaras a dioses ajenos, y les sirves, yo os protesto hoy, de cierto perecerán o morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde vayan, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Termino con este punto. Si te vas tras dioses ajenos, tal vez aquí los que están conectados dirán, no, pero si yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y, ay, qué bueno, entonces somos cristianos, dicen, pues sí, creemos en Cristo. Pero, ¿qué es tener un Dios ajeno? ¿Sabes qué es tener un Dios ajeno al verdadero? Inventarte en tu mente también un Dios que no existe. Tú inventas a un Dios en tu mente y eso, hasta eso es idolatría. Crear en tu mente una imagen de un Dios que no existe. Yo conocí a una persona que decía que era la consentida de Dios. Perdón, Dios no tiene consentidos. Dios no tiene mimados. ¿Cómo podría tener a alguien consentido si en su misma palabra dice que el hijo consentido avergüenza a su madre? Un hijo consentido genera vergüenza. Pero ella en su mente decía que ella era la consentida de Dios. Y perdón, pero eso es tener en su mente la imagen de un Dios inexistente, porque Dios no tiene consentidos. Lo que tiene Dios es cercanos, es íntimos. Por ejemplo, yo sé que Luisa, de sus 3 hijas, más de alguna es la más cercana. ¿Ah? Uy, perdón, Silvia. Yo sé que Silvia, de sus 3 hijas, tiene a una que es la más cercana. Alguna de ellas tiene que ser la que está. Ah, no, no, no. No, pero yo digo que es más cercana, es decir, es la que está más atenta o es la que pone más atención o luego la que, tal vez no la que más rápido obedece, pero obedece. Y hay alguna que es más cercana. O ninguna, ninguna vez se va a decir. Ah, vaya. Sí hay consentida, dice Gaby. Ahora, en todo papá puede haber alguien que no va a ser el preferido, pero sí va a ser el más cercano. Yo con mis hijos, yo no tengo preferidos, pero sí hay uno de los dos que es muy cercano, y es Joshua. Sin embargo, Dylan empezó a acercarse más a mí hace un tiempo. Pero no significa de que sea tu consentido. No es mi consentido, yo no tengo consentidos, pero en el caso de mis hijos, no tengo consentidos, pero sí tengo cercanos. Y con Dios es lo mismo. Esta persona decía que ella era la consentida de Dios y que todo lo que ella quería, Dios se lo daba. Y yo decía, no, he visto que ha pedido cosas y no las tiene. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? En su mente, ella tenía un Dios ajeno al verdadero. Y eso es lo que nos puede pasar a todos. Cuando tú crees que Dios tolera tus malos, tu malcriadez, estás inventándote un Dios ajeno al verdadero. Cuando hay gente que tiene un mal hábito, cuando hay gente que, por ejemplo, tiene un vicio y cree que porque no, es que Dios me entiende porque soy débil. No, Dios sabe de que somos débiles, pero no tolera nuestros malos hábitos. No, pero es que Dios, como Dios sabe, y así hay gente que dice, es que Dios entiende que yo soy humano, no, pues de plano no te hizo robot, no te creó, no te hizo piedra, sabe que eres humano, pero no con eso quiere decir que consientan nuestras malas decisiones. Y aquí en Deuteronomio dice nuevamente, si no te inclinas ante dioses ajenos, ¿por qué? Porque quiere decir, si no te vas tras lo que tú crees que es lo mejor. Démosle el lugar a Dios que Él merece en nuestra vida. Acerquémonos a Dios, escojamos bien, tomemos las decisiones correctas
Y eso como consecuencia va a traer que Dios se inclina hacia nosotros en el sentido de escuche nuestras peticiones, inclinará su oído, concederá nuestras peticiones y su mano no se va a acortar. ¿De acuerdo? Vamos a terminar orando. Amado Padre, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, bendito Señor único, único, único Dios. Gracias. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te agradezco, Señor, por esta reunión, por esta palabra, Señor, que nos hace comprender, Señor, que antes de tomar cualquier decisión tenemos que detenernos y pensar si lo que vamos a hacer te va a hacer sentir bien, te va a hacer sonreír o te va a hacer llorar. Padre, por favor, danos la sabiduría para poder elegir siempre lo que a ti te agrada, por encima de nuestros propios gustos incluso, por encima de nuestra propia comodidad. Queremos hacerte sentir cómodo a ti, mi Dios. Danos la oportunidad, Señor, te lo suplico. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada una de las familias que estamos hoy aquí reunidas, tanto de forma presencial como de forma virtual, Señor. Extiende tu diestra, Señor. Guíanos, por favor, que tu diestra, Señor, nos lleve por el camino donde tenemos que estar, Señor. Y si nuestros pasos empiezan a desviar, por favor, que esa misma diestra nos traigan de regreso al camino correcto. Si está, Señor, en tus planes, Padre, que pasemos por dificultades, si está en tus planes permitir que pasemos por dificultades, que en todo momento sintamos que tu presencia está con nosotros, Señor. Padre Santo, que nada de lo que pueda venir a nuestra vida negativo nos haga sentir solos, sino por el contrario, más tranquilo, Señor. Mayor paz podamos sentir, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz viene de ti. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, este hogar, bendigo esta casa, Señor, bendigo a Tony, a Silvia, Señor, bendigo a sus hijas, mi Dios. Declaro tu misericordia y tu bondad en este hogar. Protege, Señor, trae protección, Padre, trae bendición, te lo suplico, mi Dios. Danos la oportunidad de ver el resplandor de tu gloria en esta casa, Señor. A raíz de las decisiones, y a veces son decisiones que parecieran insignificantes, Padre, pero a ti te hacen sonreír. Te bendecimos, Señor, declarando tu misericordia en este hogar. Bendigo el hogar de Delmi, Señor, y de Estuardo, Señor, de sus hijos, de Mateo, Señor, de Lía, mi Dios, esa bebita preciosa. Los pongo en tus manos y te ruego tu misericordia. Por favor, Señor. Bendigo la vida, Señor, de Ninette, Señor, en donde ella se encuentra ahí en Estados Unidos. Señor, yo te pido que tu misericordia esté con ella, por favor. Te ruego, mi Dios, que extiendas tu mano, Señor, para Ninette, ahí en donde ella se encuentra. Te suplico, mi Dios, que la puedas guiar, que abras puertas de economía, Señor, para su vida y que la puedas guiar en la toma de decisiones, Señor. Por favor, Señor, te lo ruego. Pongo en tus manos, Señora Mayra, a sus hijos, Señor. Y más a esa preciosa bendición que le acabas de dar, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, declaro que te servirá, que crecerá en tus caminos, Señor, viendo el ejemplo en sus papás. Te lo suplico, mi Dios. Pongo en tus manos a Maribel, a su hogar, a sus hijos, a su esposo, su economía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a Maribel, Señor. Haz tu obra perfecta en ese hogar también, Señor. Que pueda ver a sus hijos servirte, a su esposo servirte, mi Dios. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Luisa, Señor, y de Carlos, Padre. De Milito, Señor. Declaro, Señor, que los atraerás con lazos de amor, Señor. Y con misericordia, Padre, por favor. Bendigo la vida de Mari, de su hogar, de sus hijos, de su descendencia, de sus nietos, Señor. Que pueda ella sonreír, Señor, viendo tu gloria derramarse sobre su descendencia. Bendigo la vida de Jay, Señor. Declaro tu misericordia sobre ella, Señor. Sobre Zoila, mi Dios. Zoila María, mi Dios. Trae tu bendición, tu prosperidad. Declaro la vida de Junior, Señor, en tus manos. Que nada podrá arrebatarla de tus manos, Señor. Y la vida de Rosana, de Ariel, Señor, de tus hijos. Te pido que por favor tu bondad se resplandezca y sea notoria y sea palpable en su hogar. Atráelos a ti, enamóralos, mi Dios. Te lo suplico. Y pongo en tus manos mi vida, Señor, mi familia, a mis hijos. Te suplico que por favor
extiendas tu misericordia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y todos decimos, amén. Bueno, yo me despido de Amén. todos los que se Amén. conectan. Mayrita, Maribel, gracias. Amén. Amén. Gracias, mi Mari preciosa. Amén. Jay, gracias, Rosanita, Junior. Soy la bendiciones. Vita, gracias por conectarte. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Este mensaje se va a subir a YouTube. Ahí les paso el link y lo pueden compartir ustedes con su gente para que la palabra pueda ser impartida en todos lados. ¿De acuerdo? Dios les bendiga grandemente. Se me cuidan y hasta la próxima. Gracias. Dios. Gracias.